Bien, pues vamos comenzando la sesión del día de hoy. Antes que nada, pues buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a esta otra sesión de nuestra clase de administración eh, estratégica para los negocios. Y antes de comenzar nuestro tema, me gustaría preguntarles sobre la lectura que dejamos. ¿De qué se trató la lectura en esta ocasión? ¿Alguien que nos quiera compartir? ¿Alguien que nos quiera compartir la lectura que dejamos de tarea para la sesión de hoy? ¿Nadie? Levantan la mano los que sí leyeron la lectura que tenemos pendiente. Híjole, estamos teniendo problemas con la lectura, ¿no? Bueno, pues dadas las circunstancias que no estamos leyendo, porque eso cada vez está siendo más frecuente, vamos a dejar entonces 2 exámenes rápidos a la semana, uno de la lectura y uno del tema, ¿no? Entonces vamos a recapitular entonces los exámenes rápidos y antes de entrar eh, vamos a tener que hacer un examen rápido sobre las lecturas que estamos dejando. Entonces, bueno, eso pues para empezar nuestra sesión vamos a tener ahora exámenes rápidos acerca también de las lecturas, entonces se nos van a duplicar el número de exámenes rápidos a la semana, ¿no? Bueno, pues les cuento que la lectura del día de hoy se trata de una compañía que pues se da cuenta, ¿no? Se llama Javalox, y esta compañía tenía como propósito, o tiene como propósito, su misión es la fabricación de unos combustibles que son hechos o fabricados con los desechos pues del café. Resulta que son un par de esposos, se dieron cuenta que los desperdicios de café generaban o podían hacer un tipo de combustible con los desperdicios de café, y esta flama era mucho más brillante y más cálida y pues no, además pues era como eco-friendly, ¿no? Porque era hecho con los desperdicios. Además pues de que se dieron cuenta que el aumento en las cafeterías o en el número de cafeterías que se estaban abriendo, pues era bastante. Entonces, el cambio en el ambiente externo, el cambio en la industria del café, pues se estaba dando un cambio en las industrias, se está dando una apertura mucho más rápida en cafeterías, y obviamente el desperdicio que estas cafeterías tienen digamos, en los residuos que deja el café, los asientos del café, pues era cada vez mayor, ¿no? Incluso ahora, si tú te acercas a una tienda Starbucks, tú puedes pedir como para hacer tu composta y tener fertilizadas tus plantas, etcétera, pues tú les puedes pedir una bolsa de estos desperdicios de café y pues te la regalan, ¿no? Incluso las mismas tiendas huelen mucho a café porque en los botes de basura colocan un poco de este desperdicio para que aromatice la tienda completamente, ¿no? Pero entonces estas personas se dieron cuenta pues que este residuo que dejan el café pues se puede convertir en un combustible. Entonces empezaron con esta idea y se dieron cuenta que era muy bien aceptado en el mercado, y además pues que era un mercado creciente el hecho de que de las cafeterías y por ende pues el residuo de las cafeterías, ¿no? Entonces, ellos identificaron perfectamente este cambio en la industria y tomaron ventaja de ello, pues, para poder seguir creciendo. Sin embargo, pues, hay otras empresas que sigue creciendo el mercado, o que el mercado va cambiando y no se van adaptando a los cambios pues, del ambiente, ¿no? Los cambios externos, los cambios de la industria. Y uno de ellos, pues, es el caso de Kodak, ¿no? ¿Alguien recuerda Kodak? ¿A qué se dedica? Etcétera. ¿Cuál fue el cambio? ¿Alguien recuerda esta empresa Kodak? Pues yo recuerdo que mi mamá ahí imprimía las fotos. Ok, ¿qué más? ¿Qué más recordamos de Kodak?
Y cuando trabajaba en Officemax había un kiosco de Kodak y las personas podían conectarse ahí y imprimir las fotos. Ujú, perfecto. ¿Qué más? ¿Cuál fue el cambio que hubo? Vaya, ¿existe la presencia de Kodak en nuestras vidas cotidianas o ya ni quien lo pele? Pues ya todo se fue a las cámaras digitales. Sí, va. O sea, exactamente todo se fue a las cámaras digitales, ¿no? Entonces, bueno, antiguamente Kodak era el líder en fotografía, ¿no? No solamente porque tenía tiendas donde podías adquirir productos que no eran propiamente Kodak, pero que tenían que ver pues con la fotografía, ¿no? Cámaras, lentes, papel fotográfico, rollos, etcétera. Pues tenía una gama de productos muy amplia, ¿no? Y tenía sucursales abiertas prácticamente en todos lados, ¿no? Porque además era usual que pues revelaras tus rollos y tuvieras tus fotografías físicas en tu casa, ¿no? No importa si las fotografías salían bien o mal, etcétera, pero pues tú tenías tu cámara fotográfica que utilizaba un rollo químico y después lo ibas y lo revelabas después de regresar de tus vacaciones, ¿no? Incluso se decía pues que no era bueno para las fotografías pasar por estas monitores en los aeropuertos porque te velaban las fotografías, ¿no? Entonces había como todas muchas creencias alrededor de los rollos fotográficos. Bueno, pues se da el cambio tecnológico, se da un cambio en la industria, un cambio en el ambiente y llegan las cámaras fotográficas digitales, ¿no? Que tenían como 2 píxeles, ¿no? O sea, realmente no tomaban buenas fotos, pues no se veían bien las caras y pues estaban muy acostumbrados pues a tener nuestras cámaras de rollo y nuestras fotografías impresas físicas, ¿no? Entonces, se da este cambio en el ambiente y en la industria. Y Kodak dice, pues no creo la verdad que esto vaya a tener mucho éxito, porque la realidad es que siempre nos ha gustado imprimir las fotografías y tenerlas físicamente. O sea, y una de las razones principales, pues era eso, que Kodak en su momento, o los directivos, un directivo de Kodak dijo, bueno, no creo que nunca nadie vayamos a querer quitar las fotografías de nuestro escritorio, de la sala de nuestras casas y tener nada, ¿no? O sea, no es concebible. Las personas siempre van a querer tener una fotografía física en sus manos. Y entonces Kodak decidió seguir su camino y seguir apostándole por los rollos químicos. Sin embargo, pues el cambio se dio, ¿no? Llegaron la cámara digital y pues como sabemos, pues se empieza a dar este cambio, ¿no? Los celulares en ese entonces todavía no tenían cámara fotográfica, igual al paso de los años tuvieron una cámara con muy mala resolución. Pero bueno, se estaba dando ya este cambio tecnológico, se estaba dando este cambio en la industria y Kodak siguió manteniéndose y apostándole por los rollos fotográficos. Eventualmente, pues ya nadie utilizamos un rollo fotográfico o es muy poco el uso pues del rollo fotográfico y es entonces que Kodak empieza a perder territorio y empieza pues a irse a la quiebra, ¿no? El último cambio tecnológico que logró hacer pues fue instalar los kioscos, ¿no? No le quedó de otra más que hacerse hacia el lado pues de la tecnología, evolucionar un poco e instalar los kioscos donde ahora nos podemos conectar para poder imprimir de repente algunas fotografías. Y vamos a levantar la mano, ¿cuántos de aquí vamos frecuentemente o imprimimos fotografías frecuentemente en uno de estos kioscos? 2 personas de 20, o sea, el 10% de los que estábamos aquí solamente imprime fotografías en los kioscos. O sea, no digo que nunca hayas impreso una fotografía, yo también lo he hecho, pero creo que lo he hecho en los pasados 10 años, lo he hecho una sola vez. Este, y pues no siento que necesite tener mis fotografías impresas. ¿Quién de ustedes sí necesita tener sus fotografías impresas? ¿A quién le encanta tener las fotografías impresas en su casa?
Dice Naisa, a mí, muy bien. Y por aquí veíamos a alguien más que tenía la manita levantada, ¿no? Pues sí es lindo, pero igual volvemos, ya nada más es un 10% de las personas a las que les gusta tener las fotografías impresas. La realidad es que ya casi nadie las imprime. Entonces, pues habrá que, si fuéramos Kodak, pues habrá que revalorar si queremos seguir en la industria de la impresión de fotografías. Y quizá ahora es la única empresa que tiene los kioscos y pues sí, disponible para todos el imprimir, ¿no? Sin embargo, pues ahora ya también tenemos impresoras de diferentes marcas. Voy a mencionar la Hewlett Packard, que es la que se me viene rápido a la mente, que también tienen sus impresoras de fotografía, y pues ya lo puedes hacer en tu casa, ¿no? Compras el papel fotográfico o el papel de impresión de fotografía, la conectas a tu celular y listo, imprimes tus fotografías, ¿no? Entonces, vemos cómo este cambio tecnológico pues afectó a una compañía que era líder en la fotografía, ¿no? Y cómo otros cambios en la industria pues también han beneficiado a otras compañías. ¿Alguien que nos quiera dar un ejemplo de un cambio en la industria que haya beneficiado a compañías? ¿O un cambio en el ambiente que haya beneficiado a compañías? ¿O perjudicado? Por ejemplo, la que se perjudicó fue Sony Ericsson en los celulares. Ajá, ¿cómo? ¿Cómo Muchos es no eso? los conocen, pero, Ajá, explícanos eso. pues era una compañía de celulares que se llamaba Sony Ericsson y desapareció. ¿Y por qué motivo desapareció? ¿Tú recuerdas? Pues fue porque empezaron a salir celulares tipo touch y no se modernizó. Ok, bien, exacto, ¿no? Sony Ericsson, yo lo recuerdo y era como súper cool tener un Sony Ericsson, porque incluso fue líder en su momento Sony Ericsson, porque era, o sea, imagínate qué tan viejo. Pues era el único, Sony Ericsson eran los únicos que tenían, que Era podían, como traer un iPhone, el Sony Ericsson. Si no traías un Sony Ericsson, pues no andabas a la moda. ajá, exactamente. Sí, incluso iba a ser como mucho antes líder Sony Ericsson porque era el único que podía reproducir música, ¿no? Y esa era su ventaja comparativa, comparado con otros como el Nokia, pues el Nokia no reproducía música y el Sony Ericsson sí reproducía música y además empezó a incluir la tecnología Bluetooth, ¿no? Entonces ya podías Pero compartir, ajá. también había otro, ¿no? Que era el BlackBerry, que yo me acuerdo que todo el mundo lo traía porque pues era como usar el WhatsApp y todo el rollo. Como, o sea, porque mensajeabas entre BlackBerry y BlackBerry. Eso fue como No, pero eso muchos fue años poquito después. después. Ajá. Ah, es que a mí me tocó esa época. Ajá. Pues te estoy diciendo, imagínate qué tan viejo, bueno, qué tan viejo ha de ser uno, que el primer celular que salió, digamos, celular que salió comercial, ¿no? Porque ya antes había celulares que solamente los traían como superdirectores y políticos, y muchos de ellos solamente se podían cargar en el automóvil. Bueno, te estoy hablando pues allá de los 80s, donde los primeros, digamos, entre comillas, celulares o teléfonos móviles los traían incluidos algunos automóviles de gama alta, ¿no? Después surgieron unos celulares que literal son del tamaño de un bloque de un ladrillo, ¿no? Entonces, o sea, eran enormes esos celulares. Y después de ellos, ya como por ahí de cerca de los 2000, no eran todavía los 2000, pero salió una compañía que se llamaba Pegaso. Por lo menos aquí en México y en Guadalajara era Pegaso, ¿no? Y entonces traías un celular Pegaso que era como la mitad de un ladrillo, literal, o sea, era muy largo y era, pues como el tamaño de un ladrillo, pero a la mitad, ¿no? Yo estoy hablando de los 2000. Ya como por ahí del 2001, bueno, 2003, más o menos, empezaron a salir los celulares cool, que, bueno, o sea, cool, entre comillas, que eran los StarTAC, ¿no? De todos estos que se doblaban como por mitad, que igual no eran, o sea, la única función literal del celular era llamar, todavía ni siquiera salían mensajes de texto, ¿no? Y Motorola sacó uno que era un StarTAC, que podías,
O sea, lo magnífico del celular en ese momento era que podías guardar números de teléfono, o sea, ya no te los tenías que aprender. Entonces podías guardar hasta 10, tenía una memoria como de 10 números de celular. Y después de ahí ya empezó como el boom, o sea, de ahí ya se disparó enormemente la industria del celular, ¿no? Porque después ya empezaban a salir con una pantalla un poquito más grande, que ya fue cuando nació Nokia, con estos fabulosos celulares que se caían y no les pasaba absolutamente nada. El StarTAC, por ejemplo, una vez a mí se me cayó en un bote de pintura y el celular siguió funcionando perfecto. O sea, tenían como mucha resistencia porque prácticamente sus funciones eran muy limitadas. Después vino, o sea, como a los 3, 4 años, después vinieron el que menciona Carlos de Sony Ericsson, nació Sony Ericsson, y hizo una alianza muy buena en cuanto a mercadotecnia con MTV. Y entonces salía en todo momento tú veías MTV y salía el Sony Ericsson anunciado por todos lados, ¿no? Y una de las ventajas competitivas ya en este momento es que Sony Ericsson fue de los primeros que sacó como otro color en pantallas, ya no solamente era el blanco, el negro como con verdecito, esos creo que eran naranja, la pantalla era naranja con negro. Y después fue evolucionando muchísimo más hasta que empezó a sacar sus primeros modelos con una pantalla de color. Pero te estoy hablando que era una pantalla con una resolución como de 2 píxeles, ¿no? O sea, era muy pixelada la pantalla, pero una de las súper ventajas es que le podías guardar como 3 canciones. O sea, ya podías escuchar teóricamente la música en el celular. Pasa eso y en ese momento también surge los primeros iPods, ¿no? Eran unos iPods enormes, como del tamaño de un iPhone, ¿qué te gusta? Si quieres un iPhone 8, ¿no? Eran más o menos como ese tamaño, eran muy gruesos, como tan grueso como cargar 2 o 3 iPhones y tenían como un circulito en medio. De hecho, ahora los puedes adquirir como super vintage, ¿no? También sus pantallas no eran a colores, tenía una pantalla muy pequeña y también era como verde con negrito. Entonces empieza ahora sí la guerra, una superguerra tecnológica y fue cuando vimos un crecimiento exponencial en la evolución del ambiente y de la industria de la telefonía móvil, porque ahora ya no solamente como clientes pedíamos y exigíamos que tuviera tecnología como Bluetooth, un celular, sino también pedíamos que su pantalla fuera de color, que tuviera capacidad para reproducir canciones, porque previo a reproducir canciones, lo más diferente que podías obtener era que tu teléfono celular timbrara o era un ringtone con alguna canción, incluso comprabas y MTV te anunciaba, no sé si te vendía directamente a MTV los ringtones, pero tú comprabas ringtones de alguna canción. Yo me acuerdo que llegué a comprar algún ringtone por ahí del 2000, compré un ringtone de una canción que me gustaba, ¿no? Y pero, o sea, ha habido la evolución del análisis, perdón, la evolución del ambiente en la industria de los celulares, pues ha evolucionado pues, enormemente, ¿no? Entonces, ese es un muy buen ejemplo de cómo la evolución del ambiente, pues ha dejado fuera muchas compañías y ha evolucionado y ha ayudado a evolucionar a muchas otras, ¿no? Sony Ericsson en su momento desapareció y me parece, hace no tanto como que escuché que estaba intentando regresar a la industria de la tecnología, perdón, a la industria del celular, ¿no? Pero sí, efectivamente muchas compañías se fueron. Nokia, por ejemplo, pues Nokia ya no la estamos viendo en el mercado, ¿no? BlackBerry tuvo mucha presencia después de que pasó todo eso, ya como para ahí del 2007, más o menos 2006, fue cuando salió BlackBerry. Todo el mundo traíamos una BlackBerry por nuestro PIN, ¿no? Y entonces empezábamos a comunicarnos por medio del PIN. Si no traías BlackBerry, pues estabas totalmente fuera, ¿no? Y un poquito antes de BlackBerry, pues salieron ¿cómo se llama? Los Nextel, ¿no? Que también era como súper conocido. Bueno, eso ya me tocó cuando estaba en la universidad. Y tenía un sonidito súper característico el Nextel, ¿no? Entonces, si no traías Nextel, pues estabas como súper fuera, ¿no? Después vinieron los Blackberries y después ya entonces se vino todo digamos, la comercialización de los teléfonos como inteligentes, ¿no? Que ya tuvieran como para mensajear de forma gratuita, ¿no? Porque antes, pues obviamente pagábamos por cada mensaje que enviábamos.
Entonces se viene el BlackBerry y con ello pues el BlackBerry Pin y luego nace el WhatsApp, ¿no? Que ya todo el mundo pues ahora lo traemos y todos ya tenemos un teléfono con diferentes características y con cada vez más features, ¿no? Y ahorita creo que estamos viendo un tope en cuanto a la tecnología, o sea, ya no estamos viendo mucho más crecimiento, porque empezamos con unos celulares básicos para llamar. Después lo más que se pudo fue mensajear, después les metimos música, después le metimos una cámara fotográfica y ahora pues estamos teniendo como esa curva exponencial donde ya no estamos creciendo. Pues vamos a ver qué más la industria empieza a demandar y qué más le puede poner la industria a estos teléfonos, ¿no? Digo, creo que lo último que se ha visto son estos aplicaciones y features como de Healthy, como de te cuenta los pasos, tu pulso cardíaco, y ahora con la pandemia creo que ya hasta puedes saber cuánta oxigenación traes si le pones como tu huella en ciertos puntos, ¿no? Como donde desbloqueas, o en el circulito este del iPhone, igual puedes poner tu huellita y ya te toma hasta la oxigenación, ¿no? Entonces, pues vamos viendo qué más la industria y el ambiente, qué más nos trae para los teléfonos celulares, ¿no? Pero bueno, regresando pues a nuestro tema, nuestro objetivo principal el día de hoy va a ser reconocer los aspectos del ambiente organizacional y la industria que pueden influir en la toma de decisiones estratégicas, así como para entender las fuerzas competitivas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son todas estas fuerzas que tiene el ambiente? ¿Qué es lo que nos va a mover a nosotros y a las compañías para moverse hacia otro tipo de producción o tecnología? ¿Cuáles son los factores que van a hacernos tomar una decisión estratégica para continuar nuestro camino o cambiar la misión y la visión y cambiar nuestro producto, ¿no? ¿Cuáles fueron los factores que pudieron haber identificado los directivos de Kodak y que han logrado identificar otras marcas de fotografía que les permitieron sobrevivir, ¿no? Digo, Kodak tomó la decisión de seguir con sus películas y bueno, finalmente pues tuvo que cerrar, ¿no? O se tuvo que hacer muy pequeña o cambiar de industria incluso, pues para no desaparecer del todo. Actualmente Kodak me parece que sigue trabajando y operando, pero ya no en la misma industria, o sea, ya no es la líder en fotografía, sino que se movió, me parece, hacia una industria más médica, ¿no? Se fue como a esto de las radiografías y las impresiones, pues para ello, porque, bueno, sigue siendo de alguna manera en revelación de imágenes, creo que sigue siendo líder, pero ahora se fue digamos, a las áreas médicas, ¿no? Ya no es como de uso común o de uso para el hogar, sino más bien como para una industria. Bien, entonces vamos viendo qué es lo que traemos. Y dice que antes de iniciar una estrategia, una compañía debe analizar el ambiente externo para identificar posibles amenazas y oportunidades y su ambiente interno para determinar fortalezas y debilidades, cosa pues que ya lo hemos platicado mucho en las pasadas semanas, ¿no? Entonces, una empresa pues debe hacer su análisis FODA para identificar qué es lo que alrededor de él le está afectando y qué es lo que tiene dentro que pudiéramos nosotros mejorar o cambiar, ¿no? Un análisis ambiental es la vigilancia, evaluación y difusión desde los ambientes externo e interno hasta el personal clave de la corporación. El ambiente, la identificación de variables ambientales externas. El ambiente social incluye las fuerzas generales que no influyen en las operaciones de la empresa de corto plazo, pero sí en las decisiones de largo plazo, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a ver es fuera de la empresa. Todo lo que vamos a ver en esta presentación es el análisis de fuera de la empresa. Todas estas fuerzas que la empresa no puede controlar por sí misma, pero que le van a afectar, ¿no? Entonces, el ambiente social incluye fuerzas que no influyen en las operaciones tal cual de la empresa, no influyen en cuánto tengo que producir el día de hoy o los próximos 3 meses, pero que eventualmente sí pudieran influir en mis operaciones de largo plazo, ¿no? Sí pueden influir en cuánto debería yo proyectar mis ventas del próximo año, en cuanto a mi producción la puedo proyectar para el próximo año. Entonces son fuerzas que actualmente no me van a afectar en mi operación de hoy, ni de mañana, ni a lo mejor dentro de 3 meses, pero que sí me pueden afectar en mis operaciones de un año. Por ejemplo, si nosotros fuéramos
administradores de un hotel y estuviéramos empezando pandemia, pues a lo mejor hoy tengo la ocupación al 100% y dentro de los próximos 3 meses voy a tener mi ocupación al 100%, ¿no? Sin embargo, como yo estoy viendo, pues que es pandemia, pues, ubiquémonos por ahí del 2020, por ahí de febrero, marzo, donde estoy viendo que efectivamente nos va a afectar a todos, pues a lo mejor proyecto para los próximos 12 meses, y yo podría decir, pues a partir de junio del 2020, pues voy a hacer una proyección del 10% de mi ocupación en el hotel, ¿no? En lugar de tener el 100% de mi ocupación, como lo venía manejando, pues tengo que hacer a largo plazo, a mediano o largo plazo, una nueva proyección, porque yo ya estoy viendo que efectivamente la fuerza externa, que en este caso es la pandemia, pues no me va a dar para tener la ocupación al 100%, ¿no? Uno de los factores, o varios de los factores, las fuerzas externas que pueden cambiar esta situación, son las fuerzas económicas, ¿no? Si estoy viendo que hay una recesión económica, o que se viene una recesión económica, pues lo voy a tener que proyectar de alguna manera, ¿no? Si estoy viendo también una expansión económica en general, pues puedo yo aumentar el número de unidades que voy a vender o el número de reservas que voy a tener. Sin embargo, si estoy viendo que en general se está viviendo una recesión, pues a lo mejor tendría yo que modificar mi proyección de largo plazo para decir que no vamos a tener tantas ventas como pronosticábamos. Otra de las fuerzas son las fuerzas tecnológicas, ¿no? Si hay algún cambio en la tecnología, como en el caso de Kodak, hubo un cambio en la tecnología de la fotografía y pues a corto plazo no le afectó y estamos hablando por ahí del 2000, ¿no? En el corto plazo pues no le afectó ni el 2001, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, pero pues ya por ahí del 2006 o 2010, vamos a decirlo, cuando mucho, pues ya todos traíamos o ya muy pocos utilizábamos el rollo fotográfico como tal, ¿no? Entonces, en el corto plazo no le afectó a Kodak el cambio de tecnología a una fotografía digital, pero en el largo plazo, pues por supuesto que le afectó. Otro tema son las políticas, una fuerza política y una fuerza legal, ¿no? Que cambien, por ejemplo, las reglas del juego en una economía, pues también nos va a afectar y no en el corto plazo, pero sí en el largo plazo, ¿no? Otra fuerza son las socioculturales, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en el caso de lo que está sucediendo en Siria, ¿no? Que pues ahora lo va a tomar digo, van a tener un cambio muy radical en su forma en su forma política y sus costumbres socioculturales también van a cambiar, ¿no? Estaban pues comentando que ya no, que se iban a permitir pues que las mujeres siguieran teniendo cierta participación en la educación, pero que ahora iban a ser pues puestas en otros salones, vaya, ¿no? Que iban a hacer educación para mujeres y educación para hombres, no podían mezclarlos por temas pues socioculturales, ¿no? Y pues va a también ser un cambio radical o un cambio que van a tener que tomar algunas empresas localizadas allá, pues que van a tener que adaptarse o van a tener que retirarse de alguna manera. Entonces esas son las 4 fuerzas externas que de alguna manera nos van a tener que hacer tomar decisiones estratégicas, ya sea para continuar o para retirarnos del mercado, ¿no? O hacer algunos cambios. En general, estas 4 fuerzas tienen diferentes fuerzas, digamos, internas o algunos ejemplos que pudiéramos encontrar dentro de estas 4 fuerzas son, dentro de las fuerzas económicas, pues la tendencia del Producto Interno Bruto, la oferta monetaria, las tasas de inflación, que yo pienso que va a ser de las más importantes dentro de las fuerzas económicas, la disponibilidad y costos de energía, los ingresos disponibles o el mercado de divisas. Estas son fuerzas económicas que nos van a mover de alguna manera, ¿no? Si el precio del dólar, por ejemplo, está muy elevado, pues seguramente que nos va a afectar si estamos en la industria, pues no solamente el turismo, sino también una industria a lo mejor acerera, ¿no? Que todo se maneja pues en dólares, pues seguramente que nos va a afectar de alguna forma. Dentro de las fuerzas tecnológicas, pues tenemos la protección de patentes, que por ejemplo a IBM pues le funciona muchísimo eso de la protección de patentes, porque platicábamos pues que es número 1 en patentes, ¿no? La mejora de vida, las mejoras de la productividad a través de la automatización.
si hay un producto, pues, perdóname, si hay una línea de producción que podamos mejorarla con la tecnología o que la tecnología esté avanzando muy rápido para mi producto, para la fabricación de mi producto, y yo no adquiero esa tecnología, pues seguramente que mi competencia la va a adquirir y va a ser mucho más eficiente en su producción, en su línea de producción. Entonces, un cambio en la tecnología también puede afectarme directamente, ¿no? Puede afectarme, aun si yo no me dedico al ramo de la tecnología, si la tecnología mejora o puede mejorar mi proceso, pues es necesario que yo también adopte esta nueva tecnología para ser mucho más eficiente, ¿no? En cuanto a las políticas ilegales, pues vamos a encontrar leyes fiscales, ley de comercio exterior, leyes de contratación y promoción, como por ejemplo, hay muchas empresas que no sé qué vayan a hacer ahora que ya no exista o que ya no exista la posibilidad pues de tener empleados de outsourcing, ¿no? No sé si han escuchado, si escucharon eso durante el pasado año, año y medio, se promulga esta ley o se hace por ley el hecho de que ya no puedan tener las empresas personal subcontratado. ¿Y qué significa esto? Pues que muchas empresas que tenían gente subcontratada, pues o tendrá que despedirlas o tendrá que adoptarlas como propias, ¿no? ¿Y qué va a pasar con las agencias que se dedican precisamente al outsourcing, a contratar personas para colocarlas en las empresas, ¿no? Entonces, un cambio en la ley, pues puede hacer que desaparezcan estas empresas, por ejemplo, ¿no? Que se va a dedicar Farrera o Manpower, por ejemplo, que se dedican a esto y que son empresas bastante sólidas, pues no sé qué vayan a hacer y van a tener un impacto en ellas mismas, porque pues si ya no se pueden contratar personal así, digamos subcontratado, pues entonces ¿cuál va a ser su propósito? ¿Cuál va a ser su razón de ser? O sea, ya no pueden existir ni siquiera, ¿no? Entonces, pues como una fuerza política, una fuerza legal, les puede impactar tanto a algunas empresas que van a tener que hasta cerrar. O directamente a las empresas como todas estas manufactureras como Siemens, como, no recuerdo la que está cayendo para el salto, no recuerdo ahora mismo, IBM o HP, que tienen muchos subcontratados, pues, ¿qué van a tener que hacer? Pues van a tener o que contratarlos directamente, ¿sí? Que eso les va a salir mucho más caro, o sea, eso les va a salir muy caro, o pues despedirlos, ya no renovar el contrato con la agencia de colocación y quedarse sin personal, y los que se quedan, pues, o los que ya estaban contratados directamente, pues tendrán que absorber las tareas, ¿no? Entonces, eso sí que les va a pegar, ¿no? Entonces, un cambio en la política, un cambio externo, y cómo les afecta de alguna forma también a muchas compañías. Los cambios socioculturales en los que podemos encontrar expectativas de la carrera, tasas de información familiar, tasas de crecimiento de la población, o un cambio pues en la estructura pues familiar, que se ha dado mucho, ¿no? Ahora ya existen muchas familias que son monoparentales, ¿no? Puede haber mamá e hijos, o papá e hijos, ¿no? Y que ya no existe la figura de dos, sino ya nada más existe una sola figura en las familias, ¿no? O pues estos cambios de dos mamás o dos papás y con hijos. Entonces, pues se va moviendo este tipo de cambios socioculturales que también pueden llegar a afectar a muchos negocios, ¿no? Ahorita vamos a ver el caso de Tupperware, que cómo le afectó pues también esta forma social, ¿no? Sociocultural, cómo le afectó en sus ventas. Tendencias socioculturales, y aquí me voy a meter un poquito más a las tendencias socioculturales porque son de las que más han afectado, digamos, a muchas empresas, ¿no? Como por ejemplo el aumento en la conciencia ambiental, ¿no? De alguna forma, esta onda de no utilizar el popote, pues le ha pegado a muchas empresas, como por ejemplo Jaguar, ¿no? No sé si recuerdan esta empresa Jaguar, que se dedica a la fabricación de productos desechables, no solamente de popotes, sino vasos desechables, charolas o platos desechables, etcétera, que digo, todavía los seguimos consumiendo, pero ya este aumento en la conciencia ambiental de alguna forma nos ha hecho que disminuyamos el consumo de estos productos. Claro
que esto también ha generado un nuevo mercado, ¿no? Ahí ya podemos encontrar algunos desechables que son hechos con productos reciclados o que se pueden reciclar o que son biodegradables, ¿no? Claro que nos cuestan muchísimo más caros, pero pues existe un nuevo mercado, ¿no? Existe una nueva oportunidad de negocio de ahora hacerlos, pero con cierta conciencia social, perdón, con cierta conciencia ambiental. Tenemos la conciencia de crecimiento en la salud, cada vez nos preocupamos más pues por nuestra salud, estamos más al pendientes de ir a chequeos médicos, a revisión de los dientes, etcétera. Entonces también hay cierto cambio en la tendencia sociocultural. La expansión del mercado de los adultos mayores, ¿no? Pudiera ser también otro nicho que no está tan explotado, ¿no? Y esto es evidente y esto es cada vez más latente, que existen cada vez más viejitos o cada vez vemos gente que vamos para allá y que no hay tantas oportunidades o tanto crecimiento en ese negocio, ¿no? Entonces, precisamente durante el fin de semana estábamos platicando un grupo de amigos acerca de la necesidad que va a existir de que tengamos ciertos complejos habitacionales pues de viejitos, ¿no? Eventualmente cuando yo esté ya muy mayor o ya pase a la adultez, pues ya de viejito, pues vamos a ver muchísimos de viejitos y va a haber mucho menos jóvenes y pues entonces digamos que el cambio en la cultura y el cambio en la economía pues se va a tener que enfocar a este nicho de mercado, ¿no? Vamos a ver tantos pues que ahora en lugar de ver torres de departamentos para jóvenes, pues veremos torres de departamentos con adecuaciones para viejitos. Ya no podremos subir tantos pisos en escaleras, sino pues vamos a tener que tener sí o sí elevadores, ¿no? Por ejemplo, o muchas rampas, muchas adecuaciones en los centros comerciales para adultos mayores, etc. Dice, expansión del mercado de los adultos mayores, efecto auge de la generación Y, disminución del mercado masivo, cambio en el ritmo de vida y ubicación, ¿no? Generalmente, pues ahora ya buscamos que todo nos quede cerca, ¿no? Que exista una opción dentro de mi colonia para ir, porque ya a lo mejor nos da pereza desplazarnos tantos kilómetros para conseguir cierto producto. Cambio en la composición familiar, que es lo que platicábamos, ya es monoparental, muchas familias ya son monoparentales, ya no tenemos esta figura de papá y mamá tan marcada, pues ya aceptamos o ya estamos abiertos a que exista solo mamá o solo papá o dos papás o dos mamás, ¿no? Diversidad en la fuerza laboral, ya vemos en las empresas, pues vemos mucha diversidad, ¿no? Ya no es como tan cerrada esta opción de nada más tener cierto perfil en la contratación, ¿no? Al contrario, ya tenemos incluso algunos incentivos fiscales cuando nosotros contratamos personas con capacidades diferentes, ¿no? Ya existen pues también incentivos que pues, ayudan a que la economía y a que todas las personas de alguna manera tengamos la oportunidad pues de algún trabajo. Dice que acá tenemos la vigilancia del ambiente, que incluye el análisis de todos los elementos importantes que están presentes en el ambiente, y esos análisis son informes individuales por cada una de las divisiones de la empresa, ¿no? Y normalmente nosotros tenemos nuestra empresa, y de la manera en la que nos hacemos llegar del ambiente es cuando nos juntamos con diferentes tipos de directores. Vamos a suponer que tenemos nuestro director de venta, nuestro director de comunicación, nuestro director de mercadotecnia y nuestros directores de finanzas, etcétera, y nos juntamos y normalmente quienes nos proveen la información acerca del ambiente externo son los de ventas, los que están en el campo, los que saben qué está funcionando, los que saben cuáles son los cambios que se están dando en el ambiente y vienen y nos proveen con información acerca de qué es lo que la gente está buscando ahora, ¿no? Y bueno, como ejemplo, donde trabajo, los de ventas nos juntamos una vez cada 3 meses para iniciar nuevas estrategias, ¿no? Entonces, cada 3 meses nos juntamos y los de ventas solicitan ciertos cambios en los productos. Nos dicen, bueno, ahora el mercado nos está pidiendo que el producto cambie con estas nuevas cualidades, que tenga mucha más capacidad, que sea más intuitivo el producto, que nos permita conectar a más personas al mismo tiempo. Entonces, con todas estas
con toda esta información que traemos del análisis de un ambiente externo o de lo que las características que el mercado está pidiendo, que no son mías, que yo no puedo controlar, pero que sí puedo satisfacer. Entonces vamos con los de desarrollo de producto y les pedimos un producto con las nuevas características que el mercado está demandando. Luego que lo sacamos, luego que sale, se testea un producto y si logra satisfacer las necesidades, pues entonces ya se puede lanzar a producción, ¿no? Entonces, la imagen que tenemos acá a la derecha dice selección de los factores estratégicos de amenazas y oportunidades. Entonces, ¿cómo lo vamos a traer? Lo vamos a hacer primero de arriba para abajo con un análisis del ambiente social. Los factores económicos, socioculturales, tecnológicos, políticos y legales, y los vamos a traer por medio de análisis de grupos de interés, análisis de la comunidad, análisis del mercado, análisis de los competidores, análisis de los proveedores y análisis del gobierno. Y todos ellos son muy importantes, ¿no? Tal vez podríamos pensar que de los más importantes es de análisis de competidores y proveedores, puesto que es prácticamente quienes me están trayendo mi producto o el material para crear mi producto y los que me están compitiendo en el mismo mercado. ¿Quiénes son los que están definiendo cuál va a ser la nueva tendencia o nuevas tecnologías, ¿no? Sin embargo, pues obviamente son muy importantes el análisis del mercado, de quiénes son mis consumidores, si los cambios en los hábitos de los consumidores se están dando y de qué manera se están dando. El análisis de la comunidad, si estamos teniendo un cambio social o cultural, pues también, ¿no? Obviamente el análisis del gobierno en cuanto a saber las nuevas políticas o si es que salió una nueva política, ¿no? Como el caso de los outsourcing, de los subcontratados, ¿no? Etcétera. Y derivado de todo ello, pues yo voy a tener entonces todas mis amenazas y todas mis oportunidades y todas mis amenazas, todo lo que está afuera de mi empresa y que pudiera afectarme en algún momento, ¿no? O que me pueda afectar en algún punto. El origen de la ventaja competitiva reside en la capacidad para identificar y responder a los cambios en el ambiente mucho antes que en la competencia. Dado que ninguna empresa puede estar vigilando todos los factores externos, las empresas y los altos directivos deben decidir cuáles factores tienen mayor importancia de forma que retrasen de manera constante. Perdón, de forma que se retrasen de forma constante. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que normalmente se hace, pues es tomar decisiones de acuerdo a a cómo está cambiando, ¿no? Pero un pequeño cambio, yo tengo que saber identificar si me va a afectar o no. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues yo tengo que tener claro hacia dónde voy, cuáles son mis objetivos. Por eso empezábamos primero con la misión y la visión, que dijimos que podía ser una sola. Y entonces si yo veo que hay algún factor que le pudiera afectar a mi empresa directamente, pues entonces tengo que tomar alguna decisión. Si yo considero que no es un factor que le vaya a afectar a mi empresa, pues puedo seguir de forma habitual, ¿no? Y vamos a suponer que somos una empresa dedicada a la producción de jamón, ¿no? Pues sí, digamos carne procesada, jamón, salchicha, lo que tú quieras, ¿no? Se da este cambio o se da este impacto de la pandemia, ¿no? ¿Crees que les afectó? Vamos a levantar la mano los que creen que afectó la pandemia a los productores de jamón y salchicha o productos procesados, como Food, por ejemplo, o bueno, se llama Grupo Sigma Alimentos. Levantemos la mano los que creen que la pandemia le afectó. Por ahí tenemos una manita levantada. Tenemos ahí algunos que levantamos la mano. Bien, digo, pudo haberles afectado, pero en general siento que a esa industria no creo que le haya afectado mucho este impacto de la pandemia. Quizá de momento, pero digamos que como no es una industria que de alguna forma, por ejemplo, les pudo haber afectado mucho en comparación a toda la industria del turismo, ¿no? A ellos sí que les afectó y les afectó muchísimo, ¿no? Incluso pues a las compañías que se dedican a la fabricación de gel sanitizante,
como Clorox, o todos los productos estos sanitizantes, pues claro que a ellos les afectó muchísimo más, ¿no? Pero a una empresa como Food, como Sigma Alimentos, pues pienso que de alguna forma siguió un poquito estable, ¿no? Para ellos, claro que les ha de haber afectado, pero sus ventas de alguna manera pues siguen constantes, ¿no? Creo que no les ha, de alguna manera no les movió la aguja en cuanto a cuánto más producir o cuánto menos producir. Digamos que les ha de haber movido la aguja en un porcentaje, pero pues bastante pequeño. Sin embargo, siento que el cambio que sí les ha afectado mucho son estos cambios que estamos teniendo como en nuestro comportamiento, ¿no? En nuestro comportamiento de consumo, en el decir, es menos saludable o es poco saludable consumir productos tan procesados como la salchicha, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estamos teniendo una conciencia en cuanto a la alimentación o un cambio de hábitos en cuanto a alimenticios en general por la información, porque ya pues, nos interesa mucho cuidar nuestro cuerpo, etcétera. Y tenemos este tipo de cambios pues de consumo que no necesariamente la empresa los generó, ¿no? O no necesariamente la empresa o son fallas de la empresa, sino es algo externo que le está afectando a esta empresa, en este caso Sigma Alimentos, y que tiene que cambiar o modificar a lo mejor su receta para poder decir, bueno, sí soy un ultraprocesado, pero soy bajo en sodio, o esta salchicha es 100% carne de pavo, o no está tan procesada, etcétera. Entonces, son cambios en nuestros hábitos de consumo que la empresa puede tomarlos pues para mejorar o para sacar un producto, lanzar un producto diferente y satisfacer las nuevas necesidades de acuerdo a nuestros nuevos hábitos de consumo. Una manera para identificar y analizar los desarrollos en el ambiente externo es usar la matriz de prioridad de situaciones, ¿no? Y entonces vamos a tener que hacer una matriz similar a esta que tenemos ahora en pantalla de cuál va a ser mi prioridad si existiera un cambio, ¿no? Entonces yo voy a meter aquí en esta matriz qué tanto un cambio me puede afectar y qué tan rápido me debo mover, ¿no? Y dice, número 1 es identificar el número de tendencias probables, tendencias importantes, ¿no? Obviamente, una pandemia nadie lo vio venir, pero pues, un cambio, si yo soy Sigma Alimentos, si estoy viendo un cambio en los hábitos de consumo, estoy viendo que las personas pues cada vez son más o se preocupan más por su salud, veo que hay un aumento en los gimnasios, y un aumento en los nutriólogos, cada vez hay más nutriólogos y cada vez hay más gente que visita a los nutriólogos, pues seguramente que eso de alguna manera me va a impactar en mi etiqueta, ¿no? En mi porcentaje de grasa, en mi porcentaje de sodio, en mi porcentaje de proteínas. Entonces, como la gente ya se va a fijar mucho más en mi información nutrimental, pues yo tengo que hacer que mi producto, de alguna manera, en la información nutrimental, pues sea mucho mejor, ¿no? Ya sea cambiando la receta, cambiando la fórmula, cambiando la carne, cambiando algo, pero necesito que mi información nutrimental pues vaya de acuerdo a los cambios, a los nuevos hábitos de consumo. Número 2, evaluar la probabilidad de que esta tendencia ocurra. ¿Qué tan posible es que este cambio se dé, este cambio en que a la gente le importa la información nutrimental? ¿Qué tan importante, qué tan probable sea que pase, ¿no? Y número 3, intentar determinar el posible efecto. Y eso, si sucediera, ¿qué tanto me puede impactar, ¿no? Y entonces lo vamos a colocar acá de este lado en la matriz, ¿no? Probabilidad de ocurrencia. Vamos a decir que que vamos a evaluar este cambio en el consumo de salchichas, ¿no? Entonces vamos a decir, número 1, identificar el posible cambio. Cambio, vamos a ponerlo como cambio o interés en la información nutrimental, ¿no? Número 2, evaluar la probabilidad de que esto suceda. ¿Qué tan probable crees que esto suceda? Mucho, poco, alto, medio, bajo. Probabilidad. A ver, ustedes díganme. La gente se fija en la información nutrimental. ¿Qué opinan? ¿Qué tanto se fijan ustedes en la información nutrimental? Ahorita es muy alta. Muy alta. ¿Quién más opina que es muy alta?
Ok, vamos a suponer que es muy alta, ¿no? Nosotros identificamos media, por acá dicen media. Bueno, vamos a suponer que es media. Ok, digamos que nos vamos a posicionar como por aquí. Ok, entre estos dos nos vamos a poner. Y ahora dice, ¿qué tanto me puede afectar? ¿Qué tanto nos pudiera afectar si somos sigma alimentos? ¿Crees que nos puede afectar alto, medio o bajo? Medio. Medio. ¿Qué más dice? ¿Medio? Ok, bueno, nos vamos a quedar con medio. Entonces nosotros habíamos dicho que la probabilidad de que la gente se empiece a fijar más en la información nutrimental es media, de media a alta. ¿Y eso qué tanto me puede afectar? O que, sí, ¿qué tanto me puede afectar en mis operaciones diarias? Pues decimos que medio. Entonces estaríamos ubicando aquí el hecho de que la gente se empiece a preocupar más por la información nutrimental. Entonces, ¿qué tanta prioridad yo le tengo que dar? Pues le tengo que dar una prioridad de media a alta, ¿no? Entonces, pues si es un efecto o si es algo que yo me tenga que fijar. Ahora, vamos a ver otra. El hecho de que ya no se puedan utilizar, digamos, ya no se pueden utilizar por la vía legal, digamos, o sea, salió la ley en la que todos los productos ya no pueden utilizar eh, muñequitos o figuras caricaturizadas para hacerlos atractivos. ¿Qué probabilidad es que suceda? Pues alta, ¿no? Porque ya sucedió. Entonces vamos a ponernos aquí. ¿Y eso qué tanto me puede afectar en mi corporación? ¿Alto, medio o bajo? Eso que, el hecho de que yo le quite los muñequitos a las salchichas, o qué tanto me puede afectar? ¿Mucho, o sea, alto, medio o bajo? Medio. ¿Qué más? ¿Quién más opina? ¿Alguien dijo medio? Necesitamos más opiniones. Yo digo que bajo porque Bajo. no dejas de comerlo. Ujú, muy bien. ¿Qué más? Aparte, yo pienso que ya las salchichas ya, bueno, los dibujitos son como para niños y las salchichas ya las compra más como las amas de casa. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a decir que bajo. ¿Por qué? Porque realmente, pues, ni siquiera teníamos dibujitos, ¿no? Tal vez alguna empresa tenía algún logo con algún dibujito, algo caricaturizado. Bueno, vamos a decir que es bajo, ¿no? Bien, entonces aquí está el hecho de los dibujitos, ¿no? Entonces, si te fijas, pues obviamente nos va a preocupar mucho más, le vamos a tener que dar mucha más prioridad al hecho de que las personas, o a este cambio sociocultural, de que las personas se fijen en la información nutrimental y le vamos a dar una prioridad media. O sea, después de que resolvamos el hecho de la información nutrimental, tal vez podríamos enfocarnos en quitar los dibujitos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que este cambio político o este cambio legal nos impacta, pero nos va a impactar en nuestra lista de prioridades, pues medio, ¿no? O mucho menor, ¿sí? Ahora, ¿qué tal si somos, en este caso, un cereal, ¿no? Vamos a decir, somos Lucky Charm. No, es más, somos Zucaritas, ¿no? Somos del grupo Kellogg's, ¿no? Somos grupo Kellogg's. Y vamos a decir, número 1, que la información nutrimental la tenemos que cambiar. O sea, que la gente se fije en la información nutrimental. Esa es prioridad baja, media o alta. Media. Media, ¿qué más? ¿Qué más opina? Tenemos un chat y dice bajo. ¿Por qué dice bajo? La gente no se fija en la información nutrimental a la hora de comprar un cereal. ¿Qué más opina que es alto, medio o bajo? Bajo. Bajo, por acá. Bajo también. Bajo, ok. Vamos a suponer que nos vamos por bajo, ¿no? Ahora somos Kellogg's. La gente, la realidad es que no se está preocupando por ver la información nutrimental en los cereales. Bien, vamos a suponer que es bajo. Y ahora vamos con ¿qué tanto me puede afectar si esto se da? ¿Me puede afectar mucho o me puede afectar poco? Que la gente se empiece a fijar. Igual medio, porque no toda la gente se fija.
No toda la gente se fija, ok. Bueno, vamos a ponernos entonces como por aquí, ¿no? Más o menos. Suponiendo que, ok, ya hago otra. Vamos a darle esta prioridad. Entonces, el hecho de que las personas empiecen a fijar, pues vamos a ponerlo como medio, entonces vamos a dar una prioridad baja. No nos vamos a preocupar mucho por el hecho de que mi información nutrimental, pues diga que está lleno de azúcar, ¿no? Pues no nos va a afectar tanto. Y el hecho de que le tengamos que quitar los dibujitos, es una probabilidad de ocurrencia, dijimos que es alta porque eso sí o sí es una ley. Entonces los dibujitos va a suceder porque va a suceder, ¿no? ¿Y eso qué tanto me puede afectar? El hecho de los dibujitos, que tenga que quitar los dibujitos en mis cajas de cereales. Eso me puede tener un efecto bajo, medio o alto. En azucaritas y en los Choco Crispies. Puede ser medio, porque todos ¿Medio? lo van a hacer. Ok. ¿Qué más opinan los demás? Bueno, para no perder más tiempo lo vamos a dejar en medio. Entonces eso nos dice pues que en este caso, ¿sí? Cuando comparamos estas dos, a ver, el chat dice medio, perfecto. Cuando nosotros comparamos estas dos compañías, el hecho de la información nutrimental para las salchichas, pues dijimos que le íbamos a dar prioridad 1, ¿no? Y el hecho de la información nutrimental para el cereal, pues quedó como una prioridad baja, ¿no? Sin embargo, el hecho de quitarle el dibujito para las salchichas, pues nos dio una prioridad media. Realmente no lo tenemos tanto que hacer que mucho caso, pero para los dibujitos en los empaques, para el cereal, pues fue de prioridad alta, ¿no? Entonces, cada industria o cada compañía pues tendrá diferentes formas de evaluar o tendrá diferentes formas de priorizar los cambios que se van a dar, ¿no? Habrá algunas compañías que determinados cambios sí le van a afectar mucho más que a otra compañía, y habrá otros factores externos pues que le va a afectar menos, ¿no? Que le va a afectar más. En cuanto al análisis de la industria, nosotros tenemos pues que hay diferentes, digamos, diferentes áreas externas que nos van a afectar directamente a nosotros, a nuestra compañía, ¿no? Una industria es un grupo de empresas que elaboran un producto o servicio similar, ¿no? Vamos a decir, si somos Sigma Alimentos, los de las salchichas, pues nosotros somos Grupo Food, vaya, Sigma Alimentos, y está por allá Ross, y está por allá Parma, y está por allá, pues, otras marcas, ¿no? Cuando nosotros vamos a comprar jamones, tenemos 1000 marcas para jamón, ¿no? Que tenemos que el Food, que el Parma, que el San Antonio, que el Ross, etcétera. O sea, hay miles, ¿no? Nos ofrecen miles. Entonces, una industria es todos aquellos que participamos vendiendo un producto similar, ¿no? El análisis de la industria incluye también proveedores y clientes. Cada una de las fuerzas tiene la capacidad de limitar el aumento en los precios de la empresa, ¿no? Entonces, tenemos diferentes, en la industria tenemos diferentes factores externos que nos van a mover la aguja de cuánto nuestro precio debería ser, ¿no? Por ejemplo, tenemos la amenaza de los compradores, el poder de negociación de los compradores, qué tanto influye su poder de compra en mi precio o en mi posición, ¿no? Qué tanto influyen los proveedores, si los proveedores, los que me entregan la materia prima, pueden realizar mi producto, ¿qué voy a hacer, no? O sea, ellos se pudieran brincarme, ¿no? Y en lugar de darme a mí el producto para yo fabricar mi producto, pues imagínate que ellos lo empiezan a hacer, ¿no? También me afectan los posibles participantes. ¿Qué tal si mi mercado es muy fácil digamos, de acceder, o lo que yo estoy haciendo es muy sencillo, y entonces puedo tener la amenaza de que entren nuevos competidores a mi mercado, ¿no? Y si yo no estoy bien posicionado, con una buena estrategia de precios o de ubicación, pues es posible que me coman el mercado, ¿no? Igual los productos sustitutos. Es muy posible que si existen productos sustitutos que la gente prefiera, ya sea porque sean más sanos
o porque el producto sustituto es mucho más barato, pues entonces voy a tener ahí problemas, ¿no? Entonces, esos son los agentes que pueden cambiarme en mi industria, los agentes que pueden ser muy, digamos, me pueden afectar mucho en el largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer si alguno de estos cambia? La rivalidad en las industrias, por ejemplo, en la industria de zapatos deportivos es muy fuerte o se ve mucho, ¿no? Con competidores fuertes, y acá tenemos el caso de Adidas y Nike, ¿no? Que son dos empresas que están muy bien posicionadas en la industria de zapatos deportivos, que además tienen unas participaciones bajas, ¿no? Si alguien más entra, pues digamos, que quiere entrar un nuevo participante, pues realmente ellos dos son los que se comen el mercado, ¿no? Ellos dos se discuten digamos, tal vez el 80% del mercado, pues se podrá dividir entre Nike y Adidas, ¿no? Podemos también tener una amenaza de productos sustitutos, que es una media, ¿no? No tienen tanta, entre ellos sí tienen productos sustitutos, pero, o si entrara algún competidor, pues, digamos, la prioridad podría ser menos, ¿no? Poder de negociación con los proveedores, pues es también de media prioridad. El poder de negociar con compradores es también de media prioridad, ¿no? Y dados estos factores, la tendencia de las fuerzas competitivas es de medio a alto, lo que significa que las ventas en aumento y los márgenes serán moderados para la industria, ¿no? Y es un ejemplo de, pues, digamos, de la matriz, ¿no? De la matriz de lo que estábamos viendo. Nike y Adidas, si los ponemos a competir, ¿sí? Si nosotros los ponemos, digamos, sobre la balanza, y nosotros decimos, los dos son competidores fuertes, ok, va. Existe la posibilidad de que entre un nuevo competidor hacia con ellos, o sea, un fuerte rival. Pues no, la realidad es que casi no podría existir un competidor que les llegue a su nivel de ventas o al nivel de penetración de mercado que tienen Nike y Adidas, ¿no? ¿Existe amenaza de un posible producto sustituto? Podría ser, ¿no? Podríamos decir que podría haber algún producto sustituto que desplace a los tenis, de media a baja tal vez, ¿no? ¿Qué tanto poder de negociación tienen con los proveedores? Pues sí puede haber alguna amenaza por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque los proveedores pudieran fabricar ellos mismos los tenis, ¿no? Digo, yo ya sé cuáles son los productos, yo ya sé, prácticamente yo le entrego suelas, le entrego piel, le entrego cintas, agujetas, etcétera. Pues tal vez yo pudiera yo mismo fabricar el zapato, ¿verdad? A lo mejor no le pongo, pues, obviamente la marca Nike, pero pues podría crear yo mismo el zapato, si soy proveedor. Y el poder de negociación con los compradores, ¿qué tanto los compradores me pueden cambiar por la otra marca? También es medio, ¿no? Porque a lo mejor si el tenis Adidas sube de precio hasta los 2,000 pesos, que es más o menos lo que cuesta unos Nike, pues entonces ahí sí, a lo mejor preferimos comprarnos unos Nike y unos Adidas, ¿no? Entonces, el poder de negociación del comprador, pues, también es medio, es importante, digamos, mantenerle sus precios atractivos. Eso fue, digamos, un ejemplo como para la industria del zapato deportivo. Bueno, tenemos pues la amenaza de nuevos participantes, que depende de la presencia de las barreras de entrada y pueden llegar a ser un peligro para las empresas ya establecidas. ¿Qué es esto? Pues las barreras de entrada son economías de escala, ¿no? Que tengas que fabricar muchísimo para poder entrar, digamos, en la competencia de este producto. La diferenciación de producto, requerimientos de capital, o sea, no es tan fácil, por ejemplo, en una barrera de entrada, que es el requerimiento de capital, pudiera ser, si tú quieres iniciar negocio con la fabricación de aviones, pues obviamente te va a requerir mucho dinero entrarle a eso. Entonces, una barrera de entrada a la industria, pues es que requieres de mucho capital para entrar a este negocio, ¿no? Costos de cambio. Si tú quisieras entrar en este negocio y los costos de cambiar algo pueden ser bastante altos, pues a lo mejor las personas no van a querer cambiar, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de que la mayoría de las computadoras traen cargado el Office, ¿no? Paquetería Office. Y en muchas de las empresas se maneja la paquetería Office. La paquetería Office es el Word, Excel, PowerPoint y todos esos, ¿no? Y la mayoría de las computadoras personales y las empresas pues manejan esta paquetería, ¿no? Entonces, un costo de cambio puede ser
el cliente o muchos clientes no estamos dispuestos a aprender una nueva paquetería, ¿no? Como la de iOS, ¿no? Que tiene su propia hoja de cálculo, su propio procesador de palabras, etcétera. Pero en algunas empresas, pues eso les requeriría mucho dinero la capacitación para todos sus empleados. Entonces, eso puede ser una barrera de entrada. Otra barrera de entrada es el acceso a los canales de distribución o alguna política gubernamental, ¿no? La rivalidad, en la rivalidad entre empresas existentes es de esperarse que una acción competitiva de una empresa produzca un efecto notable en su competidor. La intensa rivalidad se relaciona con presencia de varios factores. Número de competidores, la tasa de crecimiento de la industria, las características del producto o servicio, el monto de los costos fijos, la capacidad, pues, de producción, la altura de las barreras de salida. Y esto de la altura de barreras de salida se refiere a, si tú te quieres retirar de la empresa, ¿cuánto te costaría? ¿Cuánto tiempo o en cuánto tiempo podrás liquidar todos tus activos? ¿No? Si fueras una ensambladora de autos y te estableces, vamos a decir, en Celaya, ¿no? Montas una nave y montas estructura y montas oficinas y montas todo el equipamiento y a la mera hora te quieres retirar, pues ¿cuánto costará vender toda esa maquinaria o esa nave, ¿no? Entonces, es un alto tiempo de espera en el que tú pudieras liberar todo eso y eso se considera una alta barrera de salida, ¿no? La diversidad de los rivales también puede ser una parte, pues, de lo que me puede afectar en cuanto al análisis ambiental y de la industria, ¿no? Me voy a poner un segundo en mute porque va a pasar el tren y se escucha muy fuerte. Un segundito. Listo, perdón. Entonces, el poder de negociación de los compradores y de los proveedores. En cuanto al poder de negociación, voy a temblar. El poder de negociación de los compradores, pues es la capacidad de reducir los precios, pedir mayor calidad o más servicios, ¿no? Normalmente cuando los clientes piden un mejor precio, pues es porque mi competidor seguramente les está ofreciendo un precio mucho más atractivo, ¿no? O normalmente cuando somos clientes, pues decimos, déjame fijarme en las características y quien me ofrezca, pues, algo mejor por el mismo precio, pues es por quien me voy a ir, ¿no? Entonces, el poder de los compradores, pues es bastante fuerte porque yo como vendedor, pues, o como fabricante de un producto, pues, tengo que ser atractivo, ya sea con precio, con calidad, con servicios, ofrecerle más servicios para que no se vaya y compre un producto similar, ¿no? El comprador tiene, digamos, el poder del volumen de compras, ¿no? ¿Qué tanto me puede comprar? Si tengo yo un comprador, o si yo soy, digamos, fabricante de llantas y uno de mis compradores es, no sé, la Nissan, ¿no? Pues obviamente la mayor parte de mi producción se va a ir seguramente para Nissan, pero si mi cliente o mi comprador se encuentra un fabricante mucho más barato, pues ¿qué voy a hacer yo después, ¿no? O sea, si yo tengo un solo cliente la mayor parte de mis ventas se va a un solo cliente, ¿qué haría yo si ese cliente se va con la competencia, ¿no? Entonces tengo que estar constantemente ofreciéndole buenos servicios. Fabricar su propio producto también pudiera hacer que el cliente diga, bueno, por ejemplo, voy a decir un ejemplo como de Starbucks, ¿no? Digo, si yo puedo hacer mi propio café, pues entonces me ahorro 50 pesos diarios en lugar de estar yendo todo el tiempo al Starbucks, ¿no? Entonces, puedo yo hacer mi propio producto, ¿no? Productos alternos o productos sustitutos y el cambio de proveedor, ¿no? Entonces, o el cambio, pues, de quién vaya a, pues sí, si el cliente se encuentra un nuevo proveedor y me deja a mí colgado, pues también me puede afectar. El poder de negociación de los proveedores, por otro lado, pues se refiere a la capacidad de aumentar precios o reducir la calidad de los servicios, ¿no? Si el proveedor, en este caso, tiene el dominio de la industria, ¿no? Me puede afectar. Si existen productos sustitutos que no estén disponibles, también me puede afectar. Si yo soy, vamos a decir, el fabricante de computadoras y no solamente tengo
por ejemplo, a un solo proveedor de teclados y no existe otro proveedor, y si él me sube el precio, pues ni modo, ¿qué tanto me afecta el hecho de que el fabricante de teclados me suba el precio, ¿no? O la integración hacia adelante, que es en el caso, por ejemplo, de Dell. Dell podría prácticamente fabricar sus propias computadoras y no venderle los microprocesadores a los fabricantes como HP, como IBM, como otros fabricantes de computadoras, ¿no? Entonces, ese es otro riesgo, que el mismo proveedor cree el producto que sale a la venta, ¿no? Entonces, también te tiene pues ese riesgo como riesgo ambiental, o parte de la industria, digo, parte del análisis ambiental. A ver esto. Ay, nos quedan todavía un par de diapositivas. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar de momento hasta aquí nuestra presentación. Tenemos una tarea. La tarea es terminar pues con este tema. Ustedes lo van a tener que revisar. Quedan unas 3 diapositivas aproximadamente para que puedan realizar y contestar pues el mapa conceptual que vamos a dejar de tarea sobre este tema. ¿Okay? También tenemos ahora mismo un examen rápido que se va a tratar sobre el tema que vimos o que terminamos pues la sesión anterior. Ahora les digo, ahorita mismo ya está disponible nuestro examen rápido, que es acerca de ética y responsabilidad social, que fue lo que vimos la vez pasada. Lo vamos a salir a contestar ya mismo para que tengan tiempo. Y la próxima sesión me parece que ya tenemos nuestro examen parcial y se va a tratar de este tema y de los otros 2 anteriores que vimos, que fue el de conceptos básicos y el de ética y responsabilidad social. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas acerca de nuestras actividades? Profe, yo le quiero comentar algo. Ajá. Pero no es de las actividades de ahorita. Ok, dime. Es que haga de cuenta que De momento hay que salir a hacer nuestro quiz para que no se nos vaya. Y después del examen vemos cómo resolvemos ese tema. ¿Sale? Pues nada, ahí están las presentaciones ya disponibles para que nos preparemos para nuestro examen. Les deseo mucha suerte y nos vemos entonces hasta el próximo lunes, ¿es correcto? Profe, ¿puedo hablar con usted? no, profe, tenemos el examen con usted, creo que el lunes. Hasta el todavía próximo tenemos lunes, una ¿verdad? clase. Ah, bueno, Ajá. entonces está súper bien, está mucho mejor. Entonces, Profe, ¿puedo hablar con usted? no sé quién Ahorita eres. Fátima. Ah, ok. Guay. Ok, sí podemos hablar. Entonces, entonces está perfecto. Vamos empezando nuestro mapa conceptual y la próxima sesión terminamos, ya les termino de explicar las últimas tres diapositivas y entonces pues ya tendremos ahora sí completo nuestro tema para hacer nuestro examen parcial, ¿sale? ¿Dudas acerca de las actividades de esta semana? Hay que leer, también les voy a dejar una lectura. Por favor, no se olviden de leerla porque si no, entonces ya también los vamos a evaluar con eso, ¿sale? Pues si no hay nada más, vámonos a nuestro quiz y me quedo nada más con Fátima. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego.